Roma cayó. Persia desapareció. Egipto se desvaneció. Y sin embargo, como si fuera un susurro resistente al paso del tiempo, Bizancio resistió. ¿Por qué? Durante más de 1000 años, mientras imperios nacían y morían, mientras las fronteras se desdibujaban y las religiones se fragmentaban, una civilización siguió respirando en el cruce de caminos entre Europa y Asia. Era un imperio que se negó a desaparecer, como si estuviera protegido por algo más que sus muros, algo más que sus ejércitos, como si el mismo destino le debiera una deuda. Imagina por un momento que no fue una simple continuación de Roma, sino una entidad completamente nueva, con reglas propias, con un poder espiritual y político tan vasto que llegó a moldear el cristianismo, influenciar al Islam y desafiar a Occidente. ¿Y si te dijera que muchas de las cosas que haces hoy, en tu día a día, tienen raíces profundas en esa civilización olvidada? ¿Estás seguro de que conoces la historia real? ¿O solo te contaron la versión que convenía a los vencedores? Tal vez te des cuenta, a medida que avancemos, que no entender a Bizancio es no entendernos a nosotros mismos. Pero claro, si decides acompañarnos hasta el final, si conectas los puntos junto a nosotros, podrías descubrir un mapa oculto del poder, la fe y la supervivencia que sigue latente en el mundo moderno. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Cuando el Imperio Romano cayó, la historia pareció cerrarse como un libro terminado. En Occidente, el caos llenó el vacío, reinos bárbaros surgieron sobre las ruinas, el comercio se desplomó, y la cultura clásica quedó relegada a cenizas olvidadas. Pero en Oriente, algo completamente distinto ocurrió. Allí, en una ciudad bañada por el resplandor del Bósforo, la historia comenzó a escribirse de nuevo con tinta imperial. No fue una continuación automática de Roma. Fue un renacimiento selectivo, una refundación con espíritu propio. Un legado roto, transformado en una nueva identidad, el Imperio Bizantino. Constantino el Grande, el emperador que cambiaría el curso del mundo, entendió lo que pocos supieron ver en su tiempo, que el corazón del poder se movía. Fundó Constantinopla en 330 después de Cristo sobre las ruinas de Bizancio, una antigua colonia griega. La llamó la Nueva Roma. Pero desde el principio, esa ciudad no era solo una copia, era una declaración. Estaba diseñada para ser eterna, blindada por murallas de ambición, bañada en oro y cubierta de símbolos cristianos, nacía como el futuro mientras Occidente se marchitaba en su pasado. ¿Por qué un emperador abandonaría Roma, la ciudad eterna, para empezar de cero en Oriente? ¿Qué sabía Constantino que los demás ignoraban? ¿Qué presintió en los vientos del destino? Quizás supo que Roma estaba condenada, que su decadencia era irreversible, y que para sobrevivir, el imperio debía convertirse en otra cosa. Más místico, más estratégico, más resistente, y así lo hizo. Pero lo más importante no fue la ciudad, sino el alma que la animó. Bizancio no solo heredó el derecho romano, lo reescribió. Su derecho civil, su sistema administrativo, su visión del poder imperial como divino, todo fue adaptado, transformado, refinado. El Senado sobrevivió, sí, pero como una sombra. La toga dio paso a la túnica bordada con oro. El águila romana fue sustituida por el águila bicéfala, una cabeza mirando a Roma, otra hacia Asia. Una mirada al pasado, otra al futuro. La lengua también cambió. El latín, lengua oficial de los primeros siglos, fue reemplazado progresivamente por el griego, el idioma del pensamiento, de la filosofía, de los evangelios. Fue una transición silenciosa pero cargada de significado. ¿Qué tipo de imperio cambia su lengua madre y sobrevive? ¿Qué civilización logra reinventarse en medio del colapso sin desaparecer? Bizancio lo hizo. Lo convirtió en su firma. Pero no todo fue continuidad pacífica. Hubo rupturas, momentos donde la nueva identidad desafió abiertamente al pasado. El emperador Justiniano, en el siglo VI, intentó recuperar las antiguas glorias de Roma mediante guerras de reconquista. Tomó el norte de África, parte de Italia y hasta Roma misma. Por un breve instante, el imperio parecía reunificado, pero a un precio altísimo. Las guerras agotaron los recursos. Las epidemias diezmaron la población.
¿Fue esa ambición el último eco del viejo imperio, o la advertencia de que Bizancio debía seguir su propio camino para sobrevivir? El imperio bizantino fue, desde sus inicios, un equilibrio entre lo viejo y lo nuevo, entre el recuerdo de Roma y la necesidad de un nuevo orden. No era Roma, pero tampoco era ajeno a ella. Era otra cosa, algo más flexible, más espiritual, más longevo. Un imperio que entendió que adaptarse era más poderoso que resistirse al cambio. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Si Bizancio pudo transformar un colapso en un renacimiento, si pudo tomar las cenizas de Roma y convertirlas en un fuego nuevo, ¿qué podríamos aprender hoy de ese acto de reinvención? ¿Qué legados invisibles seguimos cargando sin saberlo? Tal vez, al conocer el nacimiento de este imperio, no solo estás mirando el pasado, sino también un espejo del futuro. Pero cuidado, no todos los legados son visibles. Y en el siguiente capítulo, vamos a abrir las puertas de la ciudad más codiciada, temida y asediada de la historia, Constantinopla. Una ciudad que no debía existir. Un milagro arquitectónico, espiritual y militar que desafió al mundo durante más de 1000 años. ¿Estás listo para entrar? La mayoría de las ciudades mueren con sus imperios. Otras, nacen para dominarlos. Constantinopla fue ambas. Pero lo que la hizo única no fue su ubicación estratégica, ni su arquitectura, ni siquiera su riqueza inigualable. Fue su capacidad para desafiar la lógica de la historia. Constantinopla no solo sobrevivió a las guerras, asedios, incendios y terremotos. Sobrevivió a la idea de que una ciudad no puede durar para siempre. Cuando Constantino la fundó, eligió un lugar que parecía tocado por los dioses. Situada entre Europa y Asia, rodeada por el Cuerno de Oro, el Mar de Mármara y el Bósforo, tenía la geografía de una fortaleza natural. Pero fue la mano del hombre la que la volvió legendaria. Se erigieron murallas triples, infranqueables incluso para los ejércitos más poderosos. En sus muros se grabaron más de 1000 años de resistencia. Y cuando todo parecía perdido, una y otra vez, Constantinopla se mantuvo de pie. Como si algo más que piedra y cal la protegiera. ¿Qué secreto guardaba esa ciudad? ¿Era solo ingeniería? ¿O había algo espiritual, casi mágico, que la defendía de lo inevitable? Muchos lo creyeron. Algunos decían que una luz aparecía sobre Hagia Sofia en las noches más oscuras. Otros, que un ángel vigilaba desde la cima de las murallas. Hagia Sofia. No se puede hablar de Constantinopla sin detenerse ahí. No era simplemente una iglesia. Era una declaración al universo. Una cúpula que parecía flotar entre el cielo y la tierra. Su construcción, ordenada por Justiniano, fue tan rápida como milagrosa. En apenas 5 años, miles de obreros y arquitectos la levantaron con una ambición que rozaba la blasfemia. Cuando fue consagrada, el emperador exclamó: «Salomón, te he vencido». ¿Qué clase de poder espiritual necesita un hombre para desafiar a los profetas del pasado? ¿Qué mensaje quiso dejar Justiniano al mundo, al construir una iglesia que parecía desafiar incluso a la gravedad? Esa cúpula, inmensa y majestuosa, no solo cubría un templo, cubría el corazón de un imperio entero. Pero Constantinopla no era solo fe. Era comercio, política, espionaje, poder. En sus mercados se podía encontrar seda china, ámbar báltico, especias indias, esclavos eslavos, manuscritos persas y vino egipcio. Era el punto donde el mundo se encontraba, y también donde se espiaba, se negociaba y se traicionaba. Era una ciudad de máscaras. Lo que se mostraba de día no era lo que se tejía de noche. Los embajadores extranjeros sabían que en Constantinopla todo tenía un doble sentido. Hasta los mosaicos en las iglesias eran códigos. Los colores, las miradas, los símbolos, todo estaba cargado de significados ocultos. ¿Cómo se gobierna una ciudad así? ¿Cómo se sobrevive en ella? A través del miedo y de la esperanza. Porque mientras fuera se temía a sus ejércitos y sus murallas, dentro se creía en su misión divina. Constantinopla no era solo capital de un imperio, era la ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Se decía que mientras la cruz ondeara sobre Hagia Sofia, el mundo no se acabaría. Ese mito fue tan poderoso que incluso sus enemigos lo respetaban. Cuando los árabes la sitiaron durante años, cuando los cruzados la saquearon, cuando los otomanos la rodearon, todos sabían que estaban enfrentando algo más que una ciudad. ¿Y si el secreto de su poder no estaba en sus muros, sino en la fe de sus habitantes?
Y si el verdadero baluarte de Constantinopla fue siempre la convicción de que estaban cumpliendo un destino, durante siglos, Constantinopla fue la joya que todos deseaban y que nadie podía poseer. La ciudad imposible, la que no debía existir, y sin embargo existió. Hasta que un día, la muralla cedió. Y con ella, pareció acabarse una era. Pero no te apresures. Su caída es solo una parte de su historia. Antes de llegar allí, debemos descifrar cómo se construyó su poder, quiénes lo dirigieron, y qué significaba realmente ser un emperador bizantino. Porque, en Bizancio, no solo gobernaba un hombre, gobernaba un símbolo viviente de Dios sobre la tierra. ¿Te atreves a descubrirlo? En Bizancio, el trono no era solo un asiento de poder. Era un altar. Ser emperador no era simplemente mandar ejércitos o firmar edictos, era representar al mismísimo Dios en la tierra. Un título como Basileus ton Romaion, emperador de los romanos, no bastaba para describir la magnitud simbólica del cargo. Los emperadores bizantinos eran elegidos por el cielo, coronados por el patriarca, y reverenciados como figuras casi sagradas. ¿Qué sucede cuando la política se viste con ropajes de eternidad? ¿Qué precio se paga por parecerse tanto a lo divino? Desde la coronación, todo era ritual. El emperador no era aclamado en las plazas, sino en ceremonias litúrgicas que imitaban las del Templo de Jerusalén. Su trono, en el gran palacio de Constantinopla, estaba adornado con autómatas de oro, leones mecánicos y pájaros cantores que cobraban vida frente a los visitantes. Era una puesta en escena meticulosa diseñada para enviar un mensaje claro: aquí no reina un hombre, reina el representante de Dios. Pero ese simbolismo no lo protegía de la intriga. Muy por el contrario, cuanto más divina era la imagen, más apetecible se volvía para los ambiciosos. Golpes de estado, envenenamientos, conspiraciones palaciegas, mutilaciones rituales para impedir reclamaciones al trono. ¿Qué clase de imperio convierte el acto de gobernar en una danza perpetua entre lo sagrado y lo letal? Bizancio lo hizo. Algunos emperadores alcanzaron la grandeza absoluta. Justiniano, ya mencionado, no solo recuperó territorios, también codificó las leyes romanas, creó una estructura jurídica que influenciaría siglos de legislación y proyectó su visión como una arquitectura eterna. Basilio II, el asesino de búlgaros, llevó el imperio a su máxima expansión en siglos. Y Heraclio, que adoptó la cruz como estandarte, desafió a Persia cuando todo parecía perdido. Pero también hubo locura. Emperadores que se creían profetas, como Alejoy, o que se sumieron en la superstición, como Miguel III. Y algunos, como Focas, cuya brutalidad generó revueltas que lo llevaron a morir decapitado, siendo su cabeza exhibida por las calles. ¿Qué ocurre cuando se entremezclan la fragilidad humana y la pretensión divina? Lo que emerge es un poder tan luminoso como peligroso. El pueblo aceptaba esta estructura porque creía que el emperador era el escudo que protegía al mundo del caos, pero también porque sabían que la corona era efímera. Podía cambiar de cabeza en cualquier momento. A diferencia del Papa en Roma, el emperador bizantino debía demostrar fuerza constante, militar, espiritual y simbólica. Y si el verdadero secreto de su durabilidad no fue la religión, ni las leyes, ni la economía, sino el equilibrio entre el miedo y el asombro, Bizancio supo gobernar los corazones como quien afina un instrumento delicado, con precisión, con amenaza, con milagro. Ahora que conocemos el rostro del poder bizantino, ha llegado el momento de mirar debajo del velo. Porque detrás del trono, en las sombras del palacio, se movía otra fuerza igual de peligrosa, la política del engaño, la sangre derramada por sonrisas falsas y la danza letal de la intriga. Vamos a sumergirnos en el laberinto donde se decidía la vida o la muerte de un imperio con un susurro. ¿Te atreves a entrar al corazón oscuro del poder? Hubo un momento, casi imperceptible en los calendarios oficiales, en que el poder dejó de ser terrenal y se tornó sagrado. Ya no bastaba con tener ejército ni riqueza. Para gobernar, había que tener a Dios de tu lado. Y en ningún lugar del mundo eso se vivió con tanta intensidad como en Bizancio. La figura del emperador bizantino era un híbrido sin precedentes. No era solo un César, ni solo un rey. Era un elegido divino. Ungido. Un Basileus que no respondía a los hombres, sino a lo alto. Y no por fe personal, sino por doctrina de Estado. ¿Te imaginas a un líder político moderno alegando que su poder viene directamente del cielo? En Bizancio,
Eso no solo era aceptado, era exigido. Desde los primeros siglos del Imperio Oriental, se fue tejiendo una relación simbiótica entre la Iglesia y el trono. Una relación peligrosa, porque cuando el poder espiritual y el temporal se funden, el resultado rara vez es equilibrio. Constantino el Grande dio el primer paso al declarar el cristianismo religión tolerada. Luego vino Teodosio, que la convirtió en la fe oficial. Y a partir de ahí, ya no hubo retorno. El patriarca de Constantinopla era una figura central, pero subordinada al emperador. Este último podía convocar concilios, modificar dogmas, incluso elegir a los obispos. Era, en términos prácticos, una teocracia imperial. Y eso generó una tensión constante, entre la fe verdadera y la fe útil, entre la devoción y la propaganda, entre la cruz y la corona. Pero aquí viene lo inquietante. ¿Cuántas decisiones políticas del imperio fueron justificadas en nombre de Dios, aunque respondieran a intereses mundanos? Las persecuciones a herejes, las guerras santas, las purgas internas, todo se hacía envuelto en la retórica del bien supremo. La arquitectura misma lo reflejaba. Basta entrar en Santa Sofía para entender que el emperador no quería solo gobernar, quería deslumbrar. Las cúpulas celestiales, los mosaicos de oro, los himnos en griego antiguo, todo era una coreografía mística. Un espectáculo pensado para decirle al pueblo, esto no es solo poder, esto es voluntad divina. Y funcionaba. El pueblo creía, el clero obedecía, y el emperador se mantenía en lo alto. Pero el precio era alto, porque cuando el dogma se convierte en ley, cualquier desviación se castiga con fuego. Los monjes iconoclastas que destruían imágenes religiosas lo hacían convencidos de estar salvando almas. Los emperadores que los apoyaban lo hacían para consolidar su autoridad frente a una iglesia que a veces quería volar sola. Fue un tira y afloja constante, un duelo silencioso que moldeó siglos de historia. Y aquí surge la gran pregunta, ¿realmente Dios hablaba desde el trono, o era la voz del poder la que se disfrazaba de sagrada? Tal vez nunca lo sabremos. O tal vez, al observar los reflejos de esa misma dinámica en nuestros días, podamos intuir la respuesta. Porque cuando escuchas a líderes contemporáneos invocar valores supremos, luchar por causas morales absolutas, justificar guerras por fe o libertad, recuerda Bizancio. Ellos lo hicieron primero, y lo hicieron tan bien, que aún no hemos dejado de imitarlos. En la historia de todo imperio hay una figura que brilla con una luz tan intensa que amenaza con devorarlo todo. En Bizancio, esa figura fue Justiniano, el emperador que soñó con reconstruir el imperio romano, el que codificó las leyes, alzó templos eternos y se enfrentó al caos como un dios griego. Pero también fue el hombre que casi lo pierde todo. Su historia no es la de una gloria lineal. Es un ascenso vertiginoso lleno de sombras, decisiones crueles y consecuencias que aún hoy resuenan en el mundo moderno. Justiniano y no nació en cuna de oro. Provenía de una familia campesina de la región de Iliria. Su ascenso fue improbable, casi imposible, pero fue su tío, Justino, quien se convirtió en emperador y abrió el camino para su sobrino. Un origen humilde que contrastaría brutalmente con su visión de grandeza absoluta. Desde el primer día de su reinado, Justiniano no quiso simplemente gobernar. Quiso rehacer el mundo. Y lo intentó. En menos de una década, sus generales, Belisario y Narcés, reconquistaron territorios perdidos en África del Norte, Italia y el sur de Hispania. El mapa imperial volvió a acercarse al de la antigua Roma. Las victorias eran épicas, pero el precio era colosal. La guerra vació las arcas, agotó al pueblo y desangró las provincias. ¿Qué impulsa a un líder a querer más, incluso cuando ya lo tiene todo? ¿Dónde termina la visión y comienza la obsesión? Justiniano se movía en esa línea delgada, como un acróbata sobre el abismo. No le bastaba el poder, quería la eternidad. Y fue en ese deseo que encargó una de las obras más grandiosas del mundo, la Hagia Sophia. No como una iglesia cualquiera, sino como una declaración de supremacía espiritual y arquitectónica. Sus cúpulas desafiaban las leyes de la física. Sus mosaicos, el juicio del cielo. Cuando entraba en ella, Justiniano exclamó, «Salomón, te he superado». Una frase que revela tanto su ambición como su osadía sacrílega. Pero no todo fue luz. En el año 532, estalló la revuelta de Nicá, un motín que comenzó en las gradas del hipódromo y se convirtió en una guerra civil en las calles de Constantinopla. Miles murieron,
La ciudad ardía. El poder tambaleaba. Justiniano, según cuentan las crónicas, quiso huir. Fue su esposa, Teodora, quien lo detuvo. Le dijo que prefería morir emperatriz que vivir como fugitiva. Y él se quedó. Ordenó la masacre de los rebeldes. Más de 30,000 personas fueron asesinadas en un solo día. ¿Puede un gobernante ser recordado como grande después de tal acto de sangre? ¿O es precisamente esa crueldad la que define la grandeza imperial? Bizancio no juzgaba con la moral moderna. Juzgaba con resultados. Y Justiniano sobrevivió. Más adelante, su reinado fue sacudido por la peste, posiblemente bubónica, que arrasó con millones. La economía colapsó. La expansión se detuvo. Su imperio, al borde del colapso, se sostuvo solo por su determinación férrea y su visión de orden universal. Codificó las leyes romanas en el famoso Corpus Iuris Civilis, que aún hoy es base del derecho occidental. Fue su legado más duradero. Pero también persiguió herejes, cerró academias filosóficas paganas y reprimió cualquier forma de disenso. Era un visionario, o un tirano ilustrado. Tal vez ambas cosas, porque en Bizancio, los contrastes no eran errores, eran esencia, y Justiniano encarnó esa dualidad mejor que nadie. Fue constructor y destructor, luminaria y sombra, y aunque estuvo a punto de perderlo todo, dejó una huella que aún hoy se extiende más allá del mármol de sus iglesias y la letra de sus leyes. Se extiende hasta nosotros. Si Justiniano fue el cerebro de una nueva Roma, Teodora fue su corazón ardiente. Una figura envuelta en escándalos, rumores y mitos, pero cuya influencia fue tan real como la de cualquier general o patriarca. Nació en los márgenes de la sociedad, se formó en los teatros y burdeles de Constantinopla y terminó en el trono más sagrado del mundo cristiano. ¿Cómo lo logró? ¿Y qué precio pagó por escalar desde la sombra hasta el centro del imperio más poderoso de su tiempo? Teodora no nació princesa. Fue hija de un cuidador de osos del hipódromo. Desde joven, trabajó como actriz, una profesión que en el Bizancio de la época se asociaba directamente con la prostitución. Era carismática, aguda y ferozmente inteligente. No solo aprendió a moverse en el mundo del espectáculo, aprendió a leer a los hombres poderosos, a manipular ambientes, a sobrevivir donde otras eran desechadas. Y en ese arte, nadie se le igualaba. Se dice que conoció a Justiniano cuando aún era heredero. Él quedó fascinado. Ella no se dejó impresionar fácilmente. Pero cuando se unieron, lo hicieron como iguales, algo impensable en aquella época. Justiniano tuvo que cambiar las leyes para poder casarse con ella, algo que en sí ya es prueba del poder que ella ejercía incluso antes de coronarse emperatriz. Una vez en el trono, Teodora no se limitó a bordar tapices ni a ser símbolo decorativo del poder. Intervino activamente en política, en teología, en derecho. Defendió los derechos de las mujeres, impulsó leyes contra la trata y el abuso, y protegió a herejes monofisitas perseguidos por el Estado. Todo eso mientras las élites murmuraban a sus espaldas y la Iglesia la observaba con desconfianza. ¿Fue una santa encubierta, o una estratega que usó la causa de los débiles para fortalecer su propia posición? Durante la revuelta de Nicá, cuando todo el imperio parecía a punto de colapsar, fue ella quien sostuvo el trono. Mientras Justiniano contemplaba la fuga, Teodora pronunció una de las frases más recordadas de la historia bizantina: «La púrpura es una buena mortaja». Prefería morir como emperatriz que vivir huyendo. Esa noche, la historia cambió. Justiniano se quedó, y Constantinopla fue salvada, por una mujer que jamás debió haber tenido voz. Pero esa voz no se apagó. Teodora mantuvo su influencia hasta su muerte, controlando la corte, tomando decisiones, tejiendo alianzas y rompiendo otras. Fue temida, amada, odiada y mitificada. Para algunos, fue una pecadora redimida. Para otros, una usurpadora sin escrúpulos. Pero para la historia, fue una anomalía imposible de ignorar. La mujer que desobedeció su destino y reescribió el de un imperio. Y aquí estamos nosotros, siglos después, aún tratando de entenderla. Porque en Teodora se esconde una verdad incómoda, que a veces el poder más auténtico no se conquista con espadas, sino con voluntad inquebrantable. Y que los imperios más longevos, como el bizantino, solo sobreviven cuando se atreven a ser desafiados desde dentro. Hay invenciones que cambian el curso de la historia. Algunas son visibles,
como el acero o la pólvora. Otras, casi míticas, como el fuego griego, una sustancia ardiente, imposible de apagar con agua, que se adhería a las velas enemigas y las convertía en antorchas flotantes. Su mera mención provocaba terror, y durante siglos, fue la ventaja letal que mantuvo a Bizancio a flote en los momentos más desesperados. ¿Pero qué era realmente? ¿Y cómo logró una fórmula secreta contener imperios enteros? El fuego griego, también conocido como fuego líquido o fuego marino, fue más que un arma, fue un mito viviente. Creado probablemente en el siglo VII, durante el asedio árabe de Constantinopla, se atribuye a un alquimista llamado Calínico, oriundo de Heliópolis. Se dice que huyó a la capital con el secreto que cambiaría el equilibrio naval del Mediterráneo. Su composición exacta se perdió en el tiempo. Los historiadores y científicos modernos han especulado con mezclas de nafta, resina, azufre, cal viva y hasta salitre. Pero nadie ha conseguido replicar con certeza su efecto demoledor. Lo que lo hacía aún más terrorífico era su comportamiento. Ardía incluso sobre el agua, explotaba al contacto con el aire y se adhería a las superficies vivas. Una sustancia que parecía viva y maldita. Los bizantinos lo usaban con precaución. Iba montado en barcos especiales o lanzado mediante sifones metálicos desde las murallas. Era un espectáculo de horror. Cuentan las crónicas que los enemigos preferían rendirse antes que enfrentar la furia del fuego griego. Su sola aparición era una declaración: no habrá piedad. ¿Y qué dice esto del imperio que lo usaba? Que Bizancio no sobrevivió por arte de magia ni por bendición divina, sino por su capacidad para adaptarse, innovar y asustar. En un mundo donde cada frontera era una amenaza, el miedo era una moneda valiosa. Y el fuego griego era el banco central. El secreto fue guardado celosamente. Pocas personas conocían su fórmula exacta. Era un conocimiento heredado en silencio, probablemente dentro de los círculos imperiales más cerrados. Algunos incluso creen que estaba vinculado a rituales místicos o prácticas esotéricas, que no era solo química, sino una forma de alquimia imperial. ¿Y si su desaparición no fue accidental, sino deliberada? ¿Y si alguien, en algún momento, decidió que ya no debía existir semejante poder? En su última aparición documentada, durante las cruzadas, el fuego griego se volvió contra sus propios inventores. Mal utilizado, sin precisión ni estrategia, se volvió inútil. El secreto desapareció con el tiempo. Pero el miedo quedó. Y la lección también: en la guerra, el conocimiento puede ser más peligroso que cualquier ejército. Y en Bizancio, donde las batallas se libraban con espadas, pero también con símbolos, con fuego, con sombras, se entendía mejor que en ningún otro lugar que el poder más real no siempre es visible. A veces, solo se siente cuando arde. En ningún otro lugar del mundo la imagen fue tan poderosa, tan temida y tan polémica como en Bizancio. Los iconos, representaciones sagradas de Cristo, la Virgen o los santos, no eran simples obras de arte. Eran ventanas al cielo, canales entre lo divino y lo humano. Pero también eran armas. Y por casi un siglo, desataron una guerra interna que desgarró el alma del imperio. ¿Qué podía ser tan peligroso en una pintura como para justificar persecuciones, ejecuciones y revueltas? La respuesta está en el poder de la imagen, y en el miedo a ese poder. A mediados del siglo VIII, el emperador León III inició una campaña que sacudiría los cimientos de la Iglesia ortodoxa. Prohibió el uso de iconos, ordenó su destrucción y condenó su veneración. El argumento oficial era teológico: los iconos promovían la idolatría. Pero detrás de esa postura se ocultaban razones más políticas que espirituales. ¿Y si destruir los iconos era, en el fondo, una forma de destruir el poder del clero y reforzar la autoridad imperial? La iconoclasia, literalmente, la ruptura de imágenes, dividió familias, provocó rebeliones, y enfrentó a monjes, obispos y emperadores. Los defensores de los iconos, conocidos como iconódulos, argumentaban que las imágenes no eran ídolos, sino reflejos visibles del misterio invisible de Dios. Sus oponentes los llamaban herejes disfrazados de artistas. Los monasterios, principales centros de producción y culto iconográfico, se convirtieron en bastiones de resistencia. Muchos monjes fueron encarcelados, torturados o exiliados. Sus obras fueron quemadas, sus bibliotecas saqueadas. Pero el arte, como la fe, tiene una extraña capacidad de sobrevivir al martillo.
¿Qué impulso tan profundo puede llevar a alguien a arriesgar su vida por una pintura? Quizás el mismo que llevó a los mártires a morir cantando. El conflicto duró más de 100 años, atravesando el reinado de múltiples emperadores y desembocando en una restauración triunfal del culto a los iconos en el año 843. Ese día, aún celebrado como el Domingo de la Ortodoxia, marcó el retorno oficial de las imágenes sagradas a los templos y al corazón del pueblo. Pero el precio había sido alto. El imperio se había fracturado, la relación con Roma se había tensado, y la confianza en la autoridad imperial, debilitada. ¿Fue la iconoclasia un intento de purificación espiritual, o una lucha desesperada por el control ideológico de la fe? Tal vez ambas cosas. En Bizancio, el poder nunca fue solo una cuestión de espadas o monedas. Era una batalla por los significados, por las miradas, por el alma, y así, una pintura se convirtió en una trinchera, un altar, en campo de batalla, una imagen, en símbolo de resistencia, porque en Bizancio, mirar un icono no era un acto pasivo, era un acto político, y a veces, un acto de guerra. Constantinopla, la ciudad que no debía caer, un muro entre dos mundos, un símbolo de resistencia, fe y arrogancia. Durante siglos, fue asediada por persas, árabes, rusos, búlgaros, cruzados, turcos, pero resistía, una y otra vez, como si estuviera protegida por una fuerza invisible. ¿Cómo es posible que una sola ciudad soportara tanto sin rendirse? Esta es la historia de cómo una muralla se convirtió en mito, y de cómo, al final, hasta los mitos sangran. Las murallas de Constantinopla eran más que piedra, eran un mensaje. A lo largo de casi 20 kilómetros, los muros teodosianos se extendían en 3 líneas defensivas, con fosos, torres y pasajes secretos. Eran consideradas inexpugnables. Quien se atrevía a desafiarlas, arriesgaba no solo su ejército, sino su propia leyenda. Durante el asedio árabe del 717, el fuego griego defendió la ciudad del califato omeya. En el asedio de los rus en el siglo X, las flotas fueron repelidas por tormentas y trampas. Bizancio no vencía solo con armas. Vencía con paciencia, con ingenio, con astucia. Era un maestro del tiempo. Y cada victoria reforzaba el mito. Parecía que Constantinopla era eterna. Y ese era su error. Pero la traición no siempre viene de fuera. En 1204, los cruzados, enviados a liberar Tierra Santa, se desviaron de su misión y saquearon Constantinopla. Fue el golpe más brutal que jamás recibió. La ciudad fue violada, sus templos profanados, sus tesoros robados. El imperio latino fue instaurado, y por más de medio siglo, los bizantinos vivieron en el exilio. ¿Qué se aprende cuando tu mayor enemigo se disfraza de aliado? Tal vez que la fe es un escudo débil cuando el oro brilla más. Los bizantinos recuperaron la ciudad en 1261, pero ya no era la misma. El esplendor se había ido. Las alianzas eran frágiles. El mundo, más hostil. Y entonces, en 1453, llegó el final. Mehmed II, el sultán otomano, sitió la ciudad con un ejército gigantesco. Tenía cañones capaces de romper muros milenarios. Constantinopla resistió durante semanas. El emperador Constantino XI peleó como un soldado más. Pero el destino ya estaba escrito. El 29 de mayo, la ciudad cayó. No con un estruendo, sino con un silencio helado. Las iglesias fueron convertidas en mezquitas. El imperio bizantino dejó de existir. O eso creímos. Porque algo quedó. Un rumor. Una idea. Una memoria que aún hoy, siglos después, hace que muchos crean que Constantinopla no murió, solo duerme. Y si el último emperador aún cabalga, oculto tras el velo de la leyenda, esperando recuperar lo perdido, el asedio eterno no fue solo militar. Fue simbólico. Fue espiritual. Fue el choque entre un mundo que se negaba a desaparecer y otro que nacía con hambre de conquista. Y tal vez lo que realmente cayó ese día no fue una ciudad, sino la ilusión de que algo pueda durar para siempre. En toda gran tragedia hay un personaje cuya figura se eleva por encima de la derrota, y en el caso de Bizancio, ese personaje fue Constantino XI Paleólogo, el último emperador romano. El hombre que enfrentó el fin del mundo conocido con la espada en la mano y la mirada fija en el cielo. Su historia está rodeada de silencio,
misterio y una profecía que, aún hoy, no ha dejado de circular en las sombras. ¿Qué pasa cuando el final no se acepta como tal, y la caída se convierte en el inicio de una leyenda más poderosa que cualquier victoria? Constantino XI no heredó un imperio, sino un fantasma. Cuando ascendió al trono en 1449, el imperio bizantino era una sombra de sí mismo, apenas la ciudad de Constantinopla y unos cuantos territorios dispersos. Pero incluso entonces, se negaba a desaparecer. Y él, con una mezcla de dignidad antigua y desesperación moderna, se preparó para lo inevitable. Cuando Mehmed II, el joven y ambicioso sultán otomano, movilizó su ejército hacia la ciudad, todos sabían que el fin estaba cerca. Pero Constantino no huyó. No negoció una rendición. No se escondió tras los muros. Se vistió de púrpura, reunió a sus hombres y juró morir defendiendo la ciudad. El 29 de mayo de 1453, mientras los otomanos rompían las murallas con sus cañones, el emperador desapareció entre la multitud. Cuerpo nunca encontrado, tumba jamás confirmada. Murió como un mártir, o se desvaneció como parte de un plan mayor. Aquí nace la leyenda. La profecía dice que Constantino no murió, sino que fue convertido en mármol por ángeles y escondido bajo la ciudad. Que cuando llegue el día, despertará, tomará su espada y reconquistará Constantinopla. Que su alma duerme, no reposa, y que su regreso marcará el renacimiento del imperio perdido. Una historia absurda para algunos, pero inquietantemente viva para muchos. Durante siglos, esa profecía circuló entre monjes, patriarcas y campesinos. En tiempos de crisis, se murmuraba su nombre. En las iglesias ortodoxas, su imagen era venerada como la del emperador que regresará. Incluso en la política moderna griega, algunos discursos han aludido, con cautela, al mito del emperador durmiente. ¿Qué nos dice esto? Que la historia, cuando es demasiado dolorosa, se transforma en esperanza. En espera. Porque perder un imperio es más que perder territorio. Es perder identidad. Y Constantino XI, en su caída sin cuerpo, en su desaparición sin restos, se convirtió en el contenedor de todos los sueños rotos de un pueblo. No es una figura histórica, es un símbolo, y los símbolos no mueren. Se transforman, persisten, inquietan, tal vez nunca regrese, tal vez nunca existió como lo imaginamos, pero mientras haya quien lo recuerde, mientras haya quien repita en voz baja la profecía, Constantinopla nunca caerá del todo. Solo seguirá esperando. La historia oficial dice que Bizancio cayó, que el imperio fue derrotado, que la civilización se disolvió como tinta en agua. Pero, si miras con atención, descubrirás que Bizancio nunca se fue del todo, que su esencia se escurrió como un río subterráneo por debajo de las estructuras modernas, y que mucho de lo que hoy consideramos nuestros valores, nuestras leyes, incluso nuestras crisis, son herencias no reconocidas de ese imperio milenario. Y si lo que creías moderno fuera, en realidad, profundamente bizantino, empecemos por el derecho. El Corpus Juris Civilis de Justiniano no fue solo una compilación legal. Fue una reorganización del pensamiento jurídico romano que hoy sigue siendo la base de numerosos sistemas jurídicos en Europa y América Latina. La idea del contrato, de la propiedad privada, de la responsabilidad civil, todo tiene raíces en Bizancio. Cada vez que firmas un documento legal, estás usando la sombra de un emperador. El arte bizantino, con sus mosaicos brillantes, sus iconos dorados, su perspectiva espiritual y no naturalista, inspiró no solo el arte religioso ortodoxo, sino también el renacimiento gótico y bizantino en el oeste europeo. La arquitectura de la Santa Sofía influyó en mezquitas, catedrales y hasta en los grandes proyectos modernos de monumentalismo sacro. El arte que fue perseguido y destruido se convirtió en modelo eterno. La diplomacia también debe parte de su ADN a los bizantinos. Su arte de negociar, dividir, sobornar y seducir sin recurrir directamente a la guerra fue tan refinado que muchos historiadores modernos hablan de diplomacia bizantina como sinónimo de estrategia sutil y compleja. Y eso, hoy más que nunca, es el pan de cada día en la política global. Incluso la idea de Europa, como entidad cultural cristiana, tiene una deuda con Bizancio. Mientras Occidente languidecía tras la caída de Roma, Bizancio mantenía encendida la llama de la cultura clásica. Preservó textos filosóficos, científicos y médicos. Fue el puente entre la antigüedad y el Renacimiento.
Sin Bizancio, el redescubrimiento de Aristóteles o Galeno habría sido mucho más tardío, si no imposible. ¿Y qué decir de la espiritualidad? El misticismo ortodoxo, la teología apofática, la liturgia bizantina. Todo eso sigue vivo en iglesias que nunca se sometieron al Vaticano. Hay millones de personas hoy, desde Rusia hasta Etiopía, que viven su fe bajo formas bizantinas. Y ni siquiera lo saben. Entonces, ¿cayó Bizancio? Tal vez sí. Pero su fantasma nos habita. Está en los salones parlamentarios, en los libros de leyes, en las cúpulas de los templos, en los algoritmos que trazan alianzas y enemistades. Porque el legado de Bizancio no fue su territorio. Fue su forma de pensar, de organizar, de resistir. Y eso, al fin y al cabo, no puede conquistarse con espadas. Hemos recorrido más de 1000 años de historia. Caminado entre ruinas, templos, palacios y leyendas. Visto ascender emperadores, caer ciudades, nacer profecías. Hemos seguido los rastros de una civilización que, contra toda lógica, se negó a morir. Y ahora que el viaje termina, surge una última pregunta. ¿Y si Bizancio no cayó? ¿Y si simplemente cambió de forma? Lo que definía al imperio bizantino no era solo su territorio ni sus murallas. Era su capacidad de persistencia, su habilidad para adaptarse, esconderse, resurgir. Era un imperio construido sobre símbolos, sobre ideas, sobre una visión del mundo en la que el poder era sagrado y el tiempo, relativo. En cada episodio de su historia, Bizancio nos susurraba lo mismo: no subestimes lo que sobrevive en silencio. Hoy, ese susurro sigue presente, en nuestras leyes, en nuestra diplomacia, en nuestra espiritualidad, en las estrategias de poder, en los relatos que preferimos olvidar. Tal vez no se trata de buscar a Bizancio en las piedras rotas de Constantinopla, sino en los reflejos que aún proyectamos sin darnos cuenta. Y si es así, entonces comprender Bizancio no es un ejercicio arqueológico. Es un acto de autoconocimiento, porque en su gloria y en su ruina, en su fe y en su corrupción, en su grandeza y en su caída, se esconde una verdad incómoda: nosotros también somos bizantinos. Aunque lo neguemos, aunque no lo sepamos, el imperio en las sombras nunca desapareció. Solo aprendió a vivir en nosotros.